Cristera comenzó el 3 de agosto de 1926 y duró hasta el 21 de junio de 1929, provocada principalmente por el anticlericalismo del gobierno mexicano. El 2 de enero de 1927 se levanta en armas y organizan tropas con el ejército cristero. Tenemos el gusto de que esta mañana, antes de salir con la cabalgata y en las Tres Cruces, nos mostraron la camiseta que portaba el general el día que lo asesinaron. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Hombres y mujeres de a caballo, por favor, prepárense, porque este es el momento culminante en la segunda cabalgata cristera. Que esta agua bendita nos recuerde el agua del bautismo con que fuimos incorporados a la Iglesia de Dios. Iglesia que se reúne para celebrar los misterios de nuestra fe católica, por los que nuestros mayores entregaron su vida, sembrando una semilla de fe, una semilla de esperanza. Murieron por nuestras tradiciones, por nuestros principios, por nuestros valores. No solo la sembraron, sino que la regaron con su propia sangre. Y a nosotros nos toca recibir esa herencia de fe, tratar de vivirla lo más intensamente que podamos y transmitirla a las generaciones que vienen pisándonos los talones. Porque estos acontecimientos que celebramos no es solo un acto deportivo, que también lo es, pero especialmente un acto de fe, porque ahora a nosotros, a quienes nos toca cultivar y transmitir la fe de nuestros mayores. Bienvenidos todos. Si el mariachi está disponible, vamos al canto de entrada y hacemos la procesión. Ustedes se reparten, hay un espacio para los estandartes y banderas. Cuidado, no vayan a pegar arriba. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Agradezco mucho, señor cura don Chuy García, párroco de la Pitaya y de todas estas comunidades. Gracias por su referencia al pedirme que yo sea el que preside esta Eucaristía. Y lo hago con un gusto enorme. Yo desde niño escuchaba mucho al Cornavillita el nombre de José María Chema Gutiérrez, un hombre muy conocido, muy famoso, a quien Dios seguramente tiene en el cielo. No fue él un mártir canonizado, pero sí fue un mártir porque lo mataron a mansalva, a traición, por la espalda. Tenemos el gusto de que esta mañana, antes de salir con la cabalgata y en las Tres Cruces, nos mostraron la camiseta que portaba el general el día que lo asesinaron. Lo mataron por la espalda. 14 balazos que le entraron por la espalda y le salieron por el cuello, por el pecho, por el cuello. Era domingo, había salido de misa. Incluso había pedido confesiones seguramente Dios lo tiene en el cielo, porque los cristeros adoptaron un modo de ser, un modo de vivir, no solamente tirar balazos, sino santificar su vida para que fuera una vida digna a los ojos de Dios. Era lo que dice el Evangelio:
que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. La cristera comenzó el 3 de agosto de 1926 y duró hasta el 21 de junio de 1929, provocada principalmente por el anticlericalismo del gobierno mexicano. Pero lo que yo sé es que el 15 de agosto de 1926, siendo jefe de armas en el estado de Zacatecas, el general Euloco Ortiz Reyes, incluso que le decían el Güero, era originario de Villa Matamoros, Chihuahua, y que murió atropellado en Querétaro el 10 de abril de 1947, y que tenía en Zacatecas como brazo de hierro a otro general, el general de división Anacleto López Morales, que fue precisamente el que fusiló a uno de los santos zacatecanos que nació en Tepechitán, Zacatecas. Estoy refiriendo a San Mateo Correa Magallanes. Pues resulta que el general Anacleto López, por órdenes del general Euloco Ortiz, fue a un pueblo de Zacatecas llamado Chalchihuites. Allí, el día 15 de agosto de 1926, fusiló al párroco que se llamó Luis Batis Sáenz, y junto con él a 3 muchachos, uno que se llamó Manuel Morales, que era el panadero del pueblo, otro que se llamó Salvador Lara Puente y otro que se llamó David Roldán. Y esta masacre fue el día 15 de agosto de 1926. Pero hay no más que en Valparaíso había un general que se llamó José Pedro Quintana Cepeda, que con toda seguridad anduvo en Jalpa, porque él comandaba un batallón que era el batallón Quintana. Incluso le compartió al general José María Chema Gutiérrez parte de ese batallón para que lo ayudara a organizarse. Incluso ellos fueron también muy aliados de un gran general que fue el que comandó todas las tropas cristeras y las organizó. Este era un señor de Monterrey que, una vez habiéndose dado de baja del ejército mexicano, fue invitado por los cristeros a que organizaran las tropas cristeras. Acuérdense que nuestros campesinos no eran soldados, eran gente de buena voluntad. Les faltaba todo, les faltaban caballos, les faltaban armas, les faltaba parte, pero lo que tenían de sobra era mucho corazón. Y entonces vino el general Enrique Gorostía de Adelante, organizó a los cristeros, y entonces se les puso el maíz a peso a los federales. Perdón por la expresión, pero es que eso se dice también aquí en San José de Guaracha, que se pone el maíz a peso cuando las cosas se mueven muy caras, muy difíciles. En fin, que dicen ustedes que hay que agarrar el agua de muy arriba. Pues quisiera, para poder llegar a San José de Guaracha, comenzar desde
Los presidentes de México, algunos fueron antes de la persecución religiosa, otros fueron durante la persecución religiosa, otros fueron después de la persecución religiosa. Entre los que antecedieron a la guerra cristera fue, por ejemplo, un presidente de México que duró nada menos de 35 años en el poder, que se llamó Porfirio Díaz, José Porfirio Díaz, que fue, a mi modo de ver y de saber las cosas, fue, ha sido y será, espero que por mucho, o no espero que por mucho tiempo, el mejor presidente de México, que fue el que trajo inmensidad de cultura a México, al grado que México llegó a estar no solo en los cuernos de la luna en esa época, sino que llegó a ser una de las potencias mundiales más reconocidas en todo el universo. Para muestras, en 1907, Porfirio Díaz instaló un edificio de los más modernos del mundo en 1907 y que todavía está en pie. Porfirio Díaz trajo una maquinaria de Nueva York que le instaló en un edificio que todavía está trabajando con esa misma maquinaria desde hace cerca de 120 años y que es el edificio de Correos en la Ciudad de México. Aparte de que construyó monumentos hermosos como el Palacio de Bellas Artes, como el Ángel de la Independencia, como muchas imágenes que por ahí están dispersas en el país. Cerca hay, por ejemplo, 3 estatuas de Don Miguel Hidalgo y Costilla, y no quiero que lo sepan, pero una de ellas está en Caminando, una de esas 3 que hay en todo el país. Y no se los digo porque alguien puede ir por ellas en la noche, al más uno. Ese es un paréntesis, ¿sí? Nada más para decirles lo que Porfirio Díaz hizo por México. Si quieren números, si quieren datos, pues pueden incluso investigarlo, porque Porfirio Díaz realizó inmensidad de kilómetros de vías férreas, puso la electricidad, el teléfono, el telégrafo, para tener bien conectada a toda la República Mexicana, escuelas, universidades, posgrados, mucha cultura. Hizo crecer a México enormemente. Pero bueno, viene después otro antecedente: el fracaso de la Revolución Mexicana. Porque sabrán ustedes que la Revolución Mexicana produjo más de 1 millón de muertos, traiciones, asesinatos. Les decía que todavía después que los cristeros entregaron las armas, el gobierno no honró su palabra, sino que siguió persiguiendo a los cabecillas. Entre ellos recordábamos ahí en las 3 cruces al general José María Chema Gutiérrez, estamos recordando con mucho respeto, con mucho amor y con mucha fe a Chema Gutiérrez. Y como un domingo, al salir de misa en el templo parroquial de Jalpa, a mansalva, a traición por la espalda, me dieron 14 balazos. Nos hicieron favor de traer, muchas gracias, del museo que hay en La Chona, en Encarnación de Díaz, 2 objetos que pertenecieron al general. Uno de ellos era la camiseta que portaba el día de su asesinato, 14 tiros de rifle, no sé el calibre, pero ahí están los impactos de bala, fueron 14, unos en el cuello, unos en la espalda, porque
que lo mataron a traición por la espalda, como matan los cobardes. Aquí quiero hacer también, aprovechando que está uno de los mariachis más famosos de toda esta región y desde luego de Nochitlán, Zacatecas, Mariachi Imperial, si no me equivoco, quiero decirles que Chema Gutiérrez tomó Nochitlán con su gente, con sus aliados, muy seguramente con el general Antonio Quintanar, y seguramente también con el teniente, era de los mandos superiores del ejército, después de los generales y después del mayor, viene otro coronel, el coronel Perfecto Castañón, que también era de Valparaíso, Zacatecas, igual que el general Pedro Quintanar. Retrocediendo un poquito, después de la masacre en Chalchihuites, que fue el día 15 de agosto de 1926, Pedro Quintanar, al saber de esa masacre en Chalchihuites, y estando a 46 kilómetros, que son los que miden actualmente entre Valparaíso y Huejutilla, el Alto Jalisco, y sabiendo que en Huejutilla, el Alto Jalisco, estaba un cuartel militar, se va Pedro Quintanar con su gente y toman el cuartel de Huejutilla, el Alto Jalisco, y así en nuestra diócesis de Zacatecas el primer movimiento cristero armado se tiene el domingo 29 de agosto de 1926 en Huejutilla, el Alto Jalisco, municipio de Jalisco, pero parroquia de la diócesis de Zacatecas. Así se van escribiendo las cosas. Luego, al general Pedro Quintana lo mandan en Ojinaga, Chihuahua, y al coronel Perfecto Castañón lo mandan cerquita de Jerez, también a traición, también como una emboscada. Resulta que el general Anacleto López, de nombre grata memoria, invitó al coronel Perfecto Castañón y le hizo una comida en una hacienda que está a la orilla de Jerez, la hacienda de Nuestra Señora de los Dolores. Le hizo una comida, lo invitó a comer supuestamente para hacer las paces, pero no fue precisamente para hacer las paces, sino para ponerle una, dicen ustedes los de a caballo, una mañanilla. Ya saben lo que es eso. Los que no sepan, lo investigan, porque ahorita estamos en un tema. Total, que la caída de la grandeza de México comienza cuando Francisco Ignacio Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez se levantan contra Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dice: si no me quieren aquí, me voy a Francia. Y se fue a Francia. Allá terminó su vida. Y entonces los mexicanos hicieron con la cultura que trajo a México Porfirio Díaz lo que les dio la gana. Les dio la gana de destruir todo. Y ese fue el fracaso de la Revolución Mexicana. Traiciones, muertes y mucho problema, a tal grado que cuando comenzó la Revolución
2 presidentes de la República, o 3 presidentes de la República, o 4 presidentes de la República en un solo año. El caso más curioso fue el de un presidente de la República que duró, ¿saben cuánto? 45 minutos de presidente de la República. Ya para esa fecha habían asesinado a Madero y a Pino Suárez. Y entonces vino ese personaje, 1913, que duró solo 15 minutos de presidente de la República, y aquí tengo el nombre, pero no se los digo para no borrarlos de datos. Pero sí, inmediatamente un señor de Colotlán, Jalisco, concretamente en la comunidad llamada Agua Borda, usurpó la presidencia de la República, dio golpe de Estado y se apoderó de la presidencia de México. Pero poco le duró el gusto, porque en 1914 hubo una batalla de las más cruentas de la Revolución Mexicana, y fue en la ciudad de Zacatecas. Se le llama la Guerra de Zacatecas o la toma de Zacatecas, 21 de julio de 1914. Allí fue donde Álvaro Obregón perdió las aspiraciones de impedir que la división del norte que comandaba Francisco Villa llegara hasta el centro de la República y se apoderara del país. En 1914 hubo como 5,000 muertos en Zacatecas y hubo otros tantos prisioneros, muchos de los cuales resultaron heridos y por eso los tomaron presos. Y todo eso hizo que Álvaro Obregón huyera del país y fue a refugiarse a Texas. Pero él era muy aficionado al mezcalito. Y entonces pues le dio una enfermedad en el hígado. Lo tuvieron que internar en Fort Bliss, en Texas, en un hospital, y allí murió de una hemorragia. Y así, pero no solo eso. Por ejemplo, fue el tiempo del asesinato de 1919 de un gran caudillo, el caudillo del sur, Emiliano Zapata, que también fue muerto a traición. También a Emiliano Zapata lo invitaron y fueron los maderistas los que le tramaron una emboscada diciendo que iban a hacer las paces, y las paces que fueron fue la de paz, 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 y le metieron más de 20 balazos. Enseguida vino también, 1923, la muerte de Francisco Villa en Parral, Chihuahua, también la traición. Emiliano Zapata era un muchacho de 40 años. Francisco Villa, que no se llamaba Francisco Villa, que se llamaba Doroteo Arango, también por la traición. Luego en 1924 toma el poder nada menos que el más cruel perseguidor de la Iglesia, que fue Plutarco Elías Calles, que fue presidente de la República de 1924 a 1928. Plutarco Elías Calles quiso asfixiar a la Iglesia católica
no persiguió a los católicos, persiguió a la fe católica y quiso acabar con la fe del pueblo, una fe muy maciza, pero una fe, podemos decir, rudimentaria, donde les digo que a los cristianos les faltaba todo, armas, caballos, máquinas, pero lo que les sobraba era mucha fe y mucho corazón, y por eso estaban dispuestos a entregar la vida cuando Dios quisiera. Hay frases del general Chema Gutiérrez, lapidarias. Él llegó a decir: si mi sangre sirviera para que mis compañeros siguieran viviendo, yo con gusto lo entregaría mi vida y derramaría mi sangre, pero no merezco tan grande honor, pero sí sé que si Dios me pidiera la vida y yo quisiera esconderme debajo de una piedra, esa piedra se derrumbaría sobre mí y me aplastaría, si esa es la voluntad de Dios. Chema Gutiérrez era un hombre tan noble que cuando se trató de tomar Jalpa, acuérdense que hubo una brigada que se llamó la defensa de Jalpa, los libres de Jalpa, comandada precisamente por Chema Gutiérrez, por Teófilo Valdovinos y por otros muchos valientes. Cuando tomaron a los federales de Jalpa, esa brigada, libres de Jalpa, no detonaron ni un solo tiro, sino que usando mucha inteligencia desarmaron a los federales. Y no solo eso, sino que de allí se fueron a la presidencia municipal y allí desarmaron a los policías, que a los policías les quitaron 22 armas largas, tampoco ni un solo tiro, pero sí se quedaron las armas de los policías. Y luego sacaron a los presos de la cárcel y lógicamente los presos se hicieron al mando de los cristeros. Y cuando se trató de tomar ¿a cómo? ¿Cómo se llama su pueblo? Nochistlán. Cuando se trató de Nochistlán, tomar Nochistlán, era tan noble Chema que le puso un telegrama al que comandaba en Nochistlán y le dijo: agárrate que ahí te voy, te aviso, no quiero caerte de sorpresa. Entonces la autoridad de Nochistlán dijo: vámonos de aquí. Pacíficamente se fueron y acamparon en unos llanos, de modo que cuando llegaron las fuerzas cristeras de Jalpa, comandadas por Chema Gutiérrez, por el general Pedro Quintana, por el coronel prefecto Castañón, por Teófilo Valdovinos, no hubo ninguna resistencia, tomaron el pueblo, y allí fue el primer gobierno cristero del país. Eso es lo que yo creo. Había que confirmarlo y para eso tenemos aquí peritos, pero un día lo habremos de platicar. En fin, y así dando este paseo por un girón de nuestra historia, llegamos aquí y llegamos preguntando: ¿no han visto por aquí a un tal José María Chema Gutiérrez? Porque hay en el Evangelio, según San Juan, un pasaje que dice, refiriéndose a Jesucristo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y aquí podemos decir: ¿acaso de San José de Guaracha puede salir algo bueno? ¿O de Zapotillo? ¿O de San Bernardo? ¿O de Tenayuca? ¿O de la Villita? ¿Podrá salir algo bueno? Pues
quién sabe, porque Delfina es un gran general, y de Jalpa, Zacatecas, por lo menos 3 grandes generales, no todos externos, simplemente generales, como por ejemplo el general Robles y también el general Arechiga. El general Arechiga de Jalpa fue tan famoso que fue gobernador de Zacatecas, tan querido que hubo un señor músico que con un instrumento que era una arpa compuso una hermosa pieza musical que el tamborazo que venía acompañando a la cabalgata lo interpretó 2 o 3 veces, una a la salida, otra a la llegada a Jalpa, otra cuando veníamos llegando aquí, cuyo nombre original era Marcha Arechiga. Y el general Arechiga dijo: eso es para mí mucha medicina, quiero que le cambien el nombre, póngale Marcha a Zacatecas, porque así son las gentes grandes. Yo no quiero pedestales, yo quiero ser un hombre sencillo, pero quiero el bien para mi pueblo. Póngale Marcha a Zacatecas. Aquí ustedes pueden leer, gracias a Dios tenemos muchos libros, y en este año se están dando muchas conferencias, se están escribiendo libros, se están leyendo libros y poniéndolos a la venta para que todo el mundo nos demos cuenta de lo que pasó hace ya 100 años que se cumplen en este 2026. Datos del general, hay muchísimos, general Gutiérrez. Si quisieran escuchar algunos pequeños datos, pues simplemente yo les diría, así de una forma muy sintetizada: Chema Gutiérrez nació en 1910, no se crea la ciudad en el siglo anterior, pero que en 1910 tenía 17 años y se casó con Jovita Valenzuela, y en 1920 se adhirió a la Acción Católica de la Juventud Mexicana, que se estableció en Jalpa, y el 2 de enero de 1927, junto con Teófilo Baturín y otros valientes como Félix Magallanes, se levanta en armas y organizan tropas con el ejército cristero que contaban con jefes como Pedro Quintanar, el mismo general Chema Gutiérrez, Aurelio Acevedo, otro general también de Valparaíso, y Perfecto Castañón. El general Chema Gutiérrez fue ex maderista, ex villista, ex miembro de la Defensa Social de Jalpa, también fue cuando desarmaron a los federales que estaban en Jalpa, cuando liberaron a los presos, cuando desarmaron a los policías. Y el 5º regimiento de la Brigada Quintanar se dividió en 2. Chema Gutiérrez estuvo al frente del 3er regimiento de esa Brigada Quintanar y el general Pedro Quintanar al frente de la otra parte. El 8 de marzo de 1927 entra a Nochistlán, grandes muchachos de mariachi. El 8 de marzo de 1927 entra a Nochistlán el ejército cristero comandado por Chema Gutiérrez, Teófilo Baturín, y sin violencia, sin disparar ni un solo cartucho, ya que el general José María Gutiérrez, Chema Gutiérrez, mandó un telegrama a la autoridad local avisándole que tomarían la plaza. La autoridad local comprendió que no tenían suficiente fuerza militar
resistir y prefirió retirarse, de modo que cuando los cristeros llegaron, no encontraron ninguna resistencia. Algunos de los pocos datos de Chema Gutiérrez, y si quieren unos cuantos más, también se los proporciono con mucho cariño, porque fue interventor de Cortes. Se dan cuenta que fue como encargado, lo que era un auditor general, es decir, revisar las cuentas. Fue ministro, fue pintor, nació en esta comunidad el 10 de noviembre de 1893. También ya les digo su frase, pero ahora, de todo esto le vamos a platicar a nuestro Padre Dios, tomando en cuenta no nuestras palabras, sino las del mismo Cristo, que este día vuelven a inmolarse por nosotros de una forma incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, pero con la misma eficacia que tuvo aquel primer Viernes Santo de la historia, cuando Cristo, siendo el buen y santo, el perfecto, fue encontrado con el Padre. Los culpables lo sentenciaron a muerte, como se sentencia a un mal viviente, a uno cuya vida es una amenaza para los demás. Hoy, en una forma incruenta, Cristo vuelve a ofrecerse por nosotros, y nosotros le pediremos a Cristo nuestro Señor que en esta ocasión sus sufrimientos los tome en cuenta por las faltas que hayan podido cometer nuestros caídos en la guerra cristiana. Hagamos oración. Pidamos a nuestro Padre Dios se sirva a mirar con ojos de misericordia a la Padre también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! También los del atrio. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Locos, pónganse de pie. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y allí en sus hogares la bendición de Dios permanezca siempre. Ustedes la